El mejor de los días para ustedes. Les saluda Sergio Iván Mantilla Bautista. Es un placer desde Ecoediciones como autores del libro Gestión del Riesgo Físico, Biológico y en Seguridad Química. Esta obra es realizada por tres reconocidos profesionales en las áreas de la seguridad, la salud, el ambiente y, lógicamente, la gestión del riesgo en un enfoque integrado. Bajo esa perspectiva, tanto el doctor Ariel Cacante, al igual que la doctora Judy Pardo, y quien les habla, Sergio Mantilla, estaremos apoyando en este sentido con este recurso audiovisual para la mejor comprensión de nuestra obra. En esta primera secuencia sobre introducción y metodología de tareas de aprendizaje, pues básicamente nuestra obra de gestión del riesgo físico, biológico y de seguridad química, valdría la pena de ella destacar algunos elementos. En primer lugar, un abordaje entre las disciplinas de gestión o administración de riesgos, aspectos de las ciencias administrativas, jurídicas, la ingeniería, las ciencias de la salud y las ciencias ambientales. Contiene pues un enfoque integrado para la gestión e intervención de factores de riesgo de la higiene, con énfasis en factores físicos y biológicos, entendiendo que la editorial cuenta con una obra específica en relación a los agentes químicos. Nuestra obra también complementa la seguridad química, lo cual es novedoso desde luego, y la seguridad aplicada al transporte y especialmente de materiales peligrosos. Esto implica pues, el abordaje de procesos seguros en esta materia de sustancias químicas y peligrosas y también la aproximación de algo que es relevante en la última década, la identificación de riesgos emergentes de trabajo que pues desde luego consultan la higiene, la seguridad, pero también otros aspectos, pensemos también de orden ambiental y de contexto socioeconómico que pueden incidir directamente sobre las operaciones y sobre la salud de las personas. Tiene un énfasis especial sobre la investigación epidemiológica aplicada, el marco de los sistemas y programas de vigilancia epidemiológica ocupacional, particularmente sobre la conservación de la audición, conservación visual, conservación de la voz, el abordaje del cáncer, asma, neumocoriosis y dermatitis por contacto ocupacional, entendiendo todas estas enfermedades laborales. Igualmente, frente a la exposición a solventes y mezclas de los mismos, plaguicidas, organofosforados, carbamatos, metales pesados y metaloides, al igual que lo propio frente a riesgo biológico y recientemente por razones de pandemia al COVID, pues igualmente programa de vigilancia epidemiológica en esta materia. En este concepto, pues obviamente el abordaje de atención al ambiente, a la persona, la educación, la información, el manejo también estadístico, epidemiológico, pues es relevante pues para poder ilustrar cada uno de estos programas de vigilancia epidemiológica. Algunos aspectos generales que podríamos significar también que desde la gestión en la seguridad y salud en el trabajo, esta obra desarrolla los aspectos de la higiene del trabajo. Recordemos que esta se centra en la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos. En esta obra, aquellos físicos y biológicos sugieren no solamente el abordaje desde la ciencia pura, química, profesión de Ariel Cacante, desde luego, un coautor, o ingeniería, en mi caso, sino desde luego desde la medicina, la toxicología ocupacional, que es pues, la fortaleza también de la doctora Judy Pardo, ejemplificando los programas de vigilancia epidemiológica ya mencionados, y también pues, la aplicación correspondiente frente a lo que es la gestión de los riesgos pues, biológicos, pero también de los residuos en esta materia, la seguridad química y el transporte, y en ese sentido, pues el sistema globalmente armonizado, el sistema de gestión de seguridad vial y los planes estratégicos de seguridad vial son contenidos obligatorios, desde luego, para esta temática. Se desarrollan núcleos temáticos, decíamos, de higiene y seguridad, con énfasis, ejemplo, en riesgos físicos de origen mecánico, térmico, electromecánico, gestión del riesgo y residuos biológicos, COVID,
sistemas y programas de vigilancia epidemiológica, toxicología laboral, seguridad química y seguridad en el transporte de mercaderías peligrosas, especialmente por carretera, aunque se hacen algunas alusiones, desde luego en el contexto ampliado de lo que es cadena de suministro, pues bien puede el transporte desarrollarse en otros medios pues importantes, sobre todo cuando se carga pues mercadería que tiene esta naturaleza de peligrosidad. La higiene y seguridad del trabajo también para la obra tiene un abordaje holístico, comprometen pues obviamente las capacidades inter y transdisciplinares, decíamos desde las ciencias aplicadas de la ingeniería, el derecho, las ciencias de la salud, administrativas y ambientales. Contribuimos de esta manera a la formación de profesionales a nivel de pregrado, actualización de posgraduados y de igual manera a quienes tienen ese rol tan importante en las organizaciones en calidad de gestores, auditores y formadores en esta importante materia. Hemos concebido pues básicamente 13 capítulos. Vamos desde el capítulo primero, gestión de la higiene y la seguridad en el trabajo, pues a partir de la evolución histórica, legislación pertinente y estándares técnicos de ingeniería, pues la concreción de la importancia de la gestión y la educación higiénica y en seguridad con un enfoque pues, ampliado, obviamente, a causalidades de enfermedad y causalidades de accidentes en las organizaciones. Igualmente, la evaluación del riesgo higiénico, ya particularmente, conforme también a la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, la importancia de los mapas de riesgos y valoración organoléptica cuando, pues, eventualmente, entre tanto, se hace aplicación de la instrumentación higiénica ambiental. De igual manera, el repertorio, los factores ambientales pues, más importantes, que son los que vamos a desarrollar en la obra. Capítulo segundo, la distinción obligada de los tipos de higiene del trabajo. La higiene teórica, la precisión sobre los valores, umbrales, límites, tanto ambientales como biológicos, la higiene de campo, en cuanto a la identificación del contaminante, pero también la planeación y concreción de una evaluación y toma de muestras con uso de equipos de instrumentación, la higiene analítica y técnicas de evaluación de referencia, ya para validar especialmente con contaminantes químicos, pues la concentración y el tipo de sustancia en particular. La higiene operativa, en términos de cuáles son los métodos y los sistemas de control, estos elementos se abordarán en cada uno de los diferentes capítulos, haciendo énfasis sobre esos importantes controles en la jerarquización de eliminar, sustituir, controles en la fuente, controles en el medio donde se propaga el contaminante y finalmente sobre el receptor combinado pues obviamente con controles de orden administrativo, otros que tendrían que ver obviamente dependiendo por ejemplo de materiales peligrosos, pues el tema muy importante de la señalización, la demarcación, que eventualmente pues van a contribuir a generar prácticas seguras. Y recordemos que la última instancia se llaman elementos de protección personal, que sería parte de esas barreras y medidas residuales que eventualmente debemos acoger. Aquí en el capítulo segundo incluimos un elemento importante que es el síndrome del edificio enfermo, no solamente por factores químicos, sino también por radiación, que eventualmente puede también significar algunas afectaciones, digámoslo, directamente a nivel musculoesquelético, pues se hace precisión exacta sobre el fenómeno, los efectos y algunas medidas de prevención que son relevantes, con una exploración muy significativa de autores en la materia. Riesgos físicos, capítulo tercero, de origen mecánico, pues obligado pues el ruido continuo, de impacto o impulso, el ruido intermitente y el ruido molesto. Pero también entendiendo que hay un impacto tanto ocupacional como ambiental. La vibración también, tanto segmentada mano-brazo, pues también a nivel de los dedos, muñeca, recuerden que se puede presentar, al igual que de cuerpo entero. Igualmente, presiones anormales, altas, bajas. Y vean ustedes, en todos los capítulos tenemos un caso de estudio. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven en imagen, buceo y trabajos de mantenimiento de buques. Siempre se buscó un recurso, pues que invite al lector también a hacer una consulta adicional y aplicar los contenidos por capítulo. Capítulo cuarto, riesgos físicos de origen térmico, estrés térmico por calor y frío.
la importancia del método y el índice de WGT, y también caso de estudio, en este caso, pues exposición a alta temperatura en casos de trabajos de fundición. En el capítulo quinto, también riesgos físicos en continuidad de origen electromagnético. Hacemos la distinción obligada de la radiación ionizante, desde luego corpuscular alfa y beta, electromagnética gamma y X, los radioisótopos radioactivos alfa, beta, gamma, pues lógicamente la radiosensitividad, la importancia de las medidas de seguridad nuclear por una parte y también de protección radiológica, en el caso, por ejemplo, de la radiación también con rayos X, pues de uso médico, odontológico o industrial, que van a requerir pues unas medidas pues para permitir que el personal ocupacionalmente expuesto pues pueda desarrollar las labores sin exceder los umbrales específicos. Lo propio frente a radiaciones no ionizantes, pues todo el abanico de radiaciones, pues infrarroja, ultravioleta, microondas, radiación láser, el espectro en sí electromagnético, la iluminación inadecuada por exceso, por defecto, por precariedad en el tipo de iluminación, lámparas y demás. Tenemos caso de estudio aquí, que es el comparado de dos desastres importantísimos, uno eminentemente Natec, que es el caso de Fukushima Daiichi, que nace, pues recuerden ustedes, por un tsunami y un terremoto, pero que se traduce también en una amenaza tecnológica afectando la zona costera de Japón y particularmente esta planta nuclear en concreto. A distinción del caso de Chernobyl, recuerden también, por fallas sistemáticas en la operación, donde pues indudablemente se genera igualmente nube, explosión, recalentamiento del núcleo, falta de refrigeración y por consiguiente un desastre que pues lleva muchos años, al igual que Daiichi, que pues es más reciente, pero que generan impactos no solamente sobre las personas, la propiedad, sino igualmente sobre la naturaleza a lo largo del tiempo. La gestión del riesgo biológico es materia obligada del capítulo sexto, pues igualmente la identificación, evaluación de instrumentos para valoración biológica, vías de entrada, tipos de muestras biológicas, las acciones de orden preventivo, programas de bioseguridad y de control biológico, y un caso particular de trabajadores, algo que es muy común en medicina laboral que se presente, el caso de leptospirosis y también de tuberculosis en trabajadores, en este caso un trabajador de granja. Gestión de riesgos biológicos sería pues el capítulo séptimo. Primero clasificamos residuos sólidos urbanos de manejo especial y peligrosos, y a partir de la distinción pues nos vamos ya directamente sobre el riesgo biológico y los anatomopatológicos, que son muy importantes en el sector salud. Residuos también a distinción, aprovechables y no aprovechables, y también caso de estudios sobre buenas prácticas en la gestión de residuos biológicos, ejemplo, en el sector de la salud. El capítulo octavo, por razones de post-pandemia, aunque pues el COVID sigue cobrando, pues lógicamente afectaciones a la salud, reconocer la exposición al mismo, pruebas y tratamientos, recomendaciones de manejo, y el caso de estudio, ejemplo, a trabajadores que se ven más expuestos, el caso de un médico anestesiólogo. Capítulo noveno, sobre la vigilancia epidemiológica ocupacional. Primero, pues obviamente fortalecer ese fundamento que requiere el profesional o recordar el experto, promoción y prevención, procesos y estrategias de las guías de atención técnica en materia integral de seguridad, salud y el trabajo, con énfasis en cada uno de los, o en la gran mayoría de los programas de vigilancia que mencioné anteriormente. La atención al ambiente, es decir, para evaluar el contaminante; la atención a la persona para detectar pues cuál es la afectación directa, la exposición real al mismo; la educación, información e indicadores de epidemiología ocupacional, que cerraría obviamente los elementos fundamentales de los sistemas de vigilancia epidemiológica y su aplicación como programa en las organizaciones. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en términos de pacientes, personas ya afectadas con presunta enfermedad laboral, donde a partir de la calificación de pérdida de capacidad laboral y calificación del origen se puede determinar si efectivamente es un origen laboral o eventualmente es común, o en algún caso puede haber contribución del uno al otro. Riesgos emergentes de trabajo en condiciones higiénicas, inseguras y en exposición biomecánica y psicosocial,
pues también lo encontramos pertinente para este capítulo 9, y un caso de estudio sobre vigilancia epidemiológica ocupacional aplicada, ejemplo, a madres, cabezas de familia, trabajadores independientes, que es algo muy normal, entendiendo que cerca del 53%, por ejemplo, de la población, caso colombiano, pero también extendido en América Latina, normalmente el trabajador es independiente, es informal, es cuenta propia, y también hemos de considerar que la salud pública y la salud del trabajo debe orientarse a esta importante población trabajadora. Capítulo 10, sobre los sistemas y programas de vigilancia epidemiológica. Pues ya directamente los que he venido mencionando. Aquí tenemos a manera de ejemplo en el digital o en el documento impreso del libro, uno de orden físico, conservación de la audición frente a exposición a ruido, metales pesados y metaloides, es decir, agente químico, y también de riesgo biológico. Se hace la distinción a otros programas de vigilancia, de los cuales pues no mencioné al comienzo, pero que de alguna manera también pueden ser útiles en determinado momento. Verbigracia, protección radiológica, pues el tema de radiación ionizante podría, en ese caso concreto, ser efectivamente uno de esos otros que se pueden instaurar en las organizaciones dependiendo de la necesidad concreta. Un caso de estudio para aplicación de temas químicos, intoxicación por plomo y la enfermedad laboral de saturnismo. Capítulo 11, para fundamentar mucho más desde la medicina al amable lector, pues a nivel de la toxicología laboral, toxicidad de la sustancia química, que lo requerimos no solamente para los programas de vigilancia, sino también para la seguridad química y la seguridad de mercaderías peligrosas. Dosis y relación dosis-efecto de tóxicos, exposición tóxico-cinética y toxicodinamia, clasificación de agentes químicos, tipos de intoxicaciones, y también un caso de estudio, en este caso específico, ejemplo, mujer fértil expuesta pues, a solventes por trabajos de limpieza en la industria, que igualmente es algo pues, regularmente frecuente, y pues efectivamente la idea es que los retos, los casos de estudio pues nos inviten a reconocer este tipo de circunstancias. El capítulo 12 sobre seguridad química, pues recuerda desde ese ángulo agentes químicos, seguridad de procesos, loss control o control de pérdidas, ciclo de vida, evaluación y sistema globalmente armonizado de sustancias químicas, gestión integral de riesgos químicos, y el caso de estudio, ejemplo, la tragedia de Bhopal, India, por emisión de isocianato de metilo en el caso de producción de pesticidas. Recuerden que pues, hay una serie de catástrofes internacionales a nivel industrial, y pues vale la pena también tomarlos como ejemplo en casos de estudio. Seguridad en el transporte, capítulo 13 y final, sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera y otros medios, la importancia de la norma técnica, la ISO, Organización Internacional de Estándares 39001, sobre el sistema de gestión de la seguridad vial o sistema de gestión de tráfico de seguridad. También en la normatividad de algunos países, la referencia a planes estratégicos de seguridad vial, y en el caso particular, ejemplo de un caso de estudio, que es la tragedia en Tasajera, también de explosión de un carro tanque que transportaba gasolina. Obviamente, pues hay muchos casos de estudio internacionales. Pensemos el gas licuado de petróleo de San Juanico, México, a manera de ejemplo, son ese tipo de casos que se pueden complementar. Tengan en cuenta que en el sistema en línea, en el SIL, Sistema de Información en Línea de esta obra, usted va a contar también con 15 insumos importantes. Acá me va a permitir aumentar en su tamaño, precisamente porque pues no quedó dentro del documento impreso, pero sí está en digital. Respuestas a los ejercicios de autoevaluación de nuestra obra de gestión de riesgo físico, biológico y seguridad química. Pues desde luego pues hay casos de estudio al final de cada capítulo, pues aquí van a encontrar respuestas correctas porque se hacen preguntas frente al caso para que el amable lector pues también proceda a formular una respuesta. Entonces tiene en este caso una retroalimentación. El síndrome del edificio enfermo también de manera ampliada pues tiene un complemento importante. Igualmente la importancia de los TLBs y grado de riesgo, fórmulas, igualmente la precisión y nivel de detalle en técnicas, procedimientos, a nivel de instrumentación y evaluación higiénica,
de contaminantes, efectos adversos de la salud, también ocasionados por contaminantes. De alguna forma aquí también se enriquece elementos de agentes químicos, o sea, no es exclusivamente sobre factores físicos, aunque los capítulos sí, pero digamos que en los complementos van a encontrar información relevante, importante también de complementos. Elementos de protección personal, normas de bioseguridad y vacunación al personal sanitario, antecedentes, síntomas y positividad de la prueba de COVID-19, enfermedad laboral y común agravada por el trabajo y su referencia pues en comparado con la pensión especial de vejez o pensiones de alto riesgo. Investigación epidemiológica ocupacional, estudios epidemiológicos, riesgos emergentes, programas de epidemiología ocupacional o vigilancia epidemiológica. Entonces, aquí tenemos, si bien habíamos presentado 3 concretos a nivel del capítulo, en este caso estamos complementándolos todos porque pues obviamente cada uno puede tener un tratamiento de 4 o 5 páginas fácilmente a nivel de texto escrito, entonces pues usted va a tener la consulta digital. Alteraciones hormonales y disruptores endocrinos, convenciones y gestión de residuos del sector salud, sistema de gerenciamiento de seguridad de procesos y control de pérdidas y sistema globalmente armonizado, ya pensando también en el último capítulo de seguridad en el transporte y seguridad química, ponderación de peligros y sistema de gestión de seguridad vial de nuestra obra. Desde luego, contamos con unas palabras claves o glosario, pues la distinción entre agente químico, riesgo físico, riesgo biológico, antes de la exposición a riesgo, pues obviamente la situación de peligro o fuente potencial, la precisión de nuestra definición de higiene industrial, pero el capítulo recuerde que le hace la precisión mayor de las 4 tipos de higiene, el grado de riesgo como expresión de definición, aunque encontramos ejemplos prácticos a lo largo de nuestro libro, y la distinción también de los TLBs, valores umbrales límites de exposición, que aplicamos en el caso de América Latina, Colombia, a partir del Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial, Resolución 2400 de 1979, acogemos los de la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales, ACGIH. Referencia a la seguridad del trabajo, pues para poder dentro del libro, pues también trabajar seguridad química, como ya lo mencionamos, y seguridad en el transporte. Entonces vean ustedes, pues esta es nuestra obra, pues está muy actualizada, muy enriquecida. Este es un ejemplo de caso de estudio, buceo en trabajos de mantenimiento de buques, recuerden por el tema de presiones anormales, y en este caso concreto, pues ustedes ven, no está tan extenso en texto, pues para facilitar también un poco que el lector pues pueda rápidamente ubicarse en contexto y empezar a elaborar, en este caso, pues un análisis y ofrecer unas respuestas a unas preguntas de autoevaluación que, como comentamos, tienen ustedes la retroalimentación dentro pues del material digital del CIL. Una breve información sobre los autores. El doctor Ariel Cacante Osma es máster en higiene ocupacional, especialista en seguridad, salud y trabajo, es químico industrial de base, experto en riesgo químico, auditor líder también en áreas integradas de HSEQ, profesor en múltiples programas, especialmente de educación continuada, ha sido responsable en temas ambientales, en temas de seguridad y salud, en una compañía importante de la región andina y Centroamérica durante más de 20 años, 27 años en concreto. La doctora Judy Pardo, ella es médica de formación, toxicóloga, especialista en seguridad y salud, en el trabajo, magíster en administración, candidata a doctor en Derecho, es experta en medicina laboral y ejerce como tal en las juntas regionales en particular, y ha sido profesora reconocida de posgrados en esta área. También pues forma, decíamos, parte de una junta de calificación de invalidez a nivel regional. En mi caso particular, Sergio Iván Mantilla Bautista, soy postdoctor en la gestión del riesgo, sostenibilidad y productividad, doctor en estudios del desarrollo, igualmente estoy de candidato adicional a doctor en Derecho, magíster en Administración Pública, salubrista del trabajo, abogado ingeniero, pero pues también con más de 30 años de experiencia, no solamente docente, sino también en calidad de auditor, investigador, asesor, conferencista. Pues
en este momento simplemente es colocar a su servicio, desde luego, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Mencionarles que en mi caso particular como autor, también soy autor con el ingeniero Andrés Mauricio Díaz Melgarejo, de otra obra de COE que básicamente gira en torno a la gestión integrada del riesgo laboral, ambiental y de cadena de suministro. Antecede dos años, del año 2023 se hizo el lanzamiento, y esta segunda obra de gestión del riesgo físico, biológico, seguridad química, pues obviamente año 2025. Entonces, pues nos resta básicamente agradecer la atención en este momento a esta importante información, no solamente introductoria, sino temática, que gira en torno a nuestra obra. Agradezco nuevamente la amable atención para todos. El mejor de los días.